השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. Shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con este estudio sobre un personaje enigmático, Satanás. Vimos en un estudio anterior los diferentes conceptos que existen sobre Satanás desde la perspectiva cristiana, desde los pensadores, los científicos, desde la perspectiva judía, como para que tuviésemos claro todo el panorama de cómo se identifica este personaje. Y hoy lo que vamos a hacer es estar analizando un poco los diferentes textos escriturales donde me hablan de Satanás. Y con el primer texto que vamos a iniciar es el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 12 al 19. Dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Eterno tu Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Loa estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Loa, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Loa y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es un texto fascinante, el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 19. Es un texto que, al igual que el texto de Isaías 14, se dirige a un rey terrenal. En Isaías 14 vemos que se dirige al rey de Tiro. Hay un lenguaje en este texto que va mucho más allá de que la escritura se refiere a un rey físico. Realmente lo que me muestra es un poder detrás de ese rey. Y como ustedes pueden ver, en el texto dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Y aquí viene el verso 13, es fascinante, dice: en Edén, en el huerto de Loa estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestido. Es impresionante. Se habla de que de este personaje del cual se está hablando aquí tenía una hermosura única, y también se dice en qué lugar estuvo, en el huerto del Edén. Y es una descripción muy clara de que me está hablando de algo más que un rey terrenal, como inicialmente me muestra el texto. Ningún gobernante humano se puede decir que sea perfecto o que estuvo en el huerto del Edén. Entonces, desde ahí tengo yo que mirar el texto con otros ojos y escudriñarlo para obtener una interpretación correcta. Recuerden que
siempre que me voy a enfrentar a un texto de las Escrituras hay 4 barreras de interpretación: histórica, lingüística, cultural y geográfica. Y también voy a encontrar 4 niveles de interpretación. Todo esto lo mencionamos de acuerdo a la perspectiva hebrea de las Escrituras. Y esos 4 niveles de interpretación me van a permitir ver más allá de solo lo que está literalmente escrito. ¿Okay? Entonces puedo ver cómo estos versos del libro de Ezequiel me hablan de un querubín grande, protector. Y aquí entramos en un tema que en algún momento lo vamos a estar tratando en estos audios, y es todo el concepto de los ángeles, de las estirpes angelicales. Pero el texto en el verso 14 literalmente me dice: eras un querubín grande, protector. Entonces me habla de unos rangos dentro de los ángeles, y lo que puedo ver es que en el Tanaj los querubines aparecen en forma de imágenes de oro y se colocaron sobre el propiciatorio que estaba en el arca del pacto. Es decir, no sé cuántos, y es la figura más gráfica que hay, cuántas personas han podido ver Indiana Jones, una película muy conocida. Y esta película Indiana Jones, producida por un judío, Steven Spielberg, me hace una gráfica muy elocuente de lo que es esa arca del pacto, y me muestra esos 2 querubines cubriendo con sus alas uno frente al otro. Y sirve esta mención para que pronto podamos hacernos una idea más clara de qué es un querubín. ¿Okay? Los querubines ciertamente se asocian con el esplendor del Eterno. De hecho, en Hebreos capítulo 9:5 podemos ver cómo se refieren a ello. Dice: los querubines de gloria, es decir, son asociados a gloria, ese esplendor del Eterno. Así que muchos intérpretes toman este texto de Ezequiel capítulo 28 para decirnos que aquí está la figura de Satanás, ese Satán del que hablábamos en otro audio, que era perfecto, que el Creador le plació hacerlo así, perfecto, que en un principio no fue creado con un propósito de acusación, que era intachable, que era bello, tenía una belleza y una sabiduría, pero fue así hasta que se halló en él iniquidad, dice el texto. Entonces en algún punto Satanás hizo lo que no estaba acorde para lo que el Eterno lo había hecho. Lo más importante, me parece a mí, es que podemos ver en este texto que Satanás fue creado, y volvemos a lo mismo de Bereshit. Tenemos que desmitificar a Satanás, no pensar que salió de la nada, o que es un Dios al mismo nivel del único Dios verdadero, y que hay una lucha entre el reino del bien y el reino del mal. No, tenemos que saber que Satanás es un ser creado, que no es eterno como el único Dios verdadero, que no tiene sus atributos, y que sobre todas las cosas y por encima de todo lo que piensen que es un ser que tiene que sujetarse a Dios, como lo veíamos en el libro de Job, el audio pasado, la clase pasada. Les recomiendo que lean ese libro, es muy bueno para que ustedes puedan ver la figura de Satanás. El verso 16 me dice que fue lleno de iniquidad y que pecó, y por lo tanto el Eterno lo echó. Así lo dice literal. También dice que el pecado que cometió fue que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Es decir, en otras palabras, dijo él: ¿quién como yo, no? Y eso hizo que toda la sabiduría que tenía se corrompiera. Entonces, vemos un poquito lo que el Creador quiso hacer con él, y que desafortunadamente su envanecimiento le hizo perder el plan original. Puedo
podemos ver también cómo el pecado es el que ocasiona que tanto un ángel como un hombre pierdan ese estatus, pierdan ese propósito original por el cual el Eterno lo ha creado. Y tanto en Isaías 14 como aquí en Ezequiel 28 nos empieza a hablar de un tema que ha sido de mucha controversia, y es el tema de la caída de Satanás. Es decir, ¿cómo ocurrió? ¿Qué pasó? Y la mayoría de gente pregunta, ¿es cierto que se llevó la tercera parte de los ángeles? ¿Por qué se fueron con él? ¿Quería ser igual a Dios? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente, no? Porque como le hemos hablado en otras ocasiones, hay mucha tradición, mucha obra literaria medieval que ha sido tomada como si fuera escritura misma, y ha llevado a la gente a repetir las cosas, pero alejado realmente de los conceptos escriturales. Entonces, realmente es un ser que tiene poder en sí mismo, es un ser que tiene la capacidad de decidir por sí mismo, es un ser que fue creado para hacer el mal, que hace el mal a voluntad propia, o es más bien un ser, como me lo muestra el libro de Job, que su misión específica es acusarnos cuando no hacemos lo correcto, pero que tiene sobre todas las cosas que sujetarse al Eterno. No tiene voluntad propia, no puede él solo dirigirse, no es Dios tampoco, y lo más importante, no se enfrenta a Dios. Son cosas completamente distintas de lo que la tradición me ha enseñado y me ha marcado. Es cierto que en el libro de Marot Elohim Apocalipsis, el capítulo 12, dice que la tercera parte fue arrastrada por la cola del dragón, pero tendríamos que ver en detenimiento la interpretación de estos pasajes de Marot Elohim Apocalipsis para saber si realmente me está hablando de la figura de Satanás, y si me habla de Satanás, ¿por qué se sitúa en un libro como Marot Elohim Apocalipsis, que es profético, de los cuales esos acontecimientos no se han dado en su totalidad? Y entonces, ¿cómo fue que realmente se produjo la caída de Satanás? Que es lo que mucha gente pregunta, ¿no? Volviendo al libro de Job, podemos mirar que Satanás es visto como un calumniador. Eso lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 1 y 2, para que lo lean con detenimiento. Pero el capítulo 1, verso 6 es muy diciente de la labor de Satanás. Dice, un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos del Eterno, entre los cuales vino también Satanás. El texto me dice, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, este texto me está hablando de que todos los ángeles se presentan delante del Eterno, incluido Satanás, se puede presentar ahí. Y dice que el Eterno inicia una conversación con él, y le dice el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Acaso no sabe todo el Eterno? Es la misma pregunta retórica que le hace a Adán, ¿dónde estás? ¿O por qué te ocultas? Y hemos aprendido que los sabios enseñan que cuando se dan estas preguntas tan obvias, que sabemos que el Eterno ya las sabe, es porque le está dando la oportunidad a la persona, al ser, que hable con la verdad. Entonces, inicia este diálogo y le dice, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás al Eterno dice que venía de recorrer la tierra y de andar por ella. Y es muy similar esto a lo que Kefa o Pedro hablaba en primera de Pedro capítulo 5 verso 8, cuando dice, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Es muy parecido a este texto con el que acabamos de leer de Job,
donde el mismo Satanás dice que viene de recorrer la tierra y de andar por ella. Kefa Pedro, primera de Pedro 5:8, dice que vuestro adversario, es decir, que Kefa identificaba al diablo como un adversario, alguien que está en contra de nosotros, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que es un enemigo que siempre está acechándonos, ¿no? El Eterno dirige la atención de Satanás a Job, y le dice el Eterno a Satanás, le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Una pregunta. Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso del Eterno y apartado del mal. Job capítulo 1, verso 8. Imagínate que el Eterno dijera eso de usted. ¿Okay? Y la respuesta de Satanás, que estaba familiarizado con Job, es decir, él sabía que de la condición de Job y estaba muy consciente de todo lo que estaba ocurriendo con Job en la tierra. Y podemos ver cómo la respuesta de Satanás es que sí, que era un varón recto, como bien lo dice el Eterno, perfecto, temeroso de él y apartado del mal. Pero le dice que era así porque el Eterno lo guardaba, porque el Eterno no permitía que ocurriese en la vida de Job ningún mal. Pero ¿qué tal si el Eterno le quitara su protección? ¿Cómo reaccionaría Job? ¿Qué diría del Eterno? ¿Okay? Entonces, debemos de saber que como que este personaje está ahí listo para sembrar la cizaña y, ojo, esperar que el Eterno autorice. Es decir, él no puede tomar una decisión por sí mismo, no se gobierna, tiene que sujetarse a lo que el Eterno diga. Entonces, dice en Job 1:11 y en el 2:5, le dice al Eterno que la única razón para que Job le obedezca es porque el Eterno le ha dado tanto. Pero también le dice que si le permitiese la calamidad en Job, Job lo maldeciría. ¿Okay? Entonces, de todo este relato podemos ver que el Eterno permite a Satanás una gran calamidad sobre Job, y ustedes lo van a encontrar cuando lean el libro, o si lo han leído, ya lo deben de saber. Pero lo más importante de esto es saber que si este relato lo aplicamos a nosotros, y esto ocurre en las cortes celestiales, y Satanás tiene que dirigirse al Eterno y hablar de cada uno de nosotros, lo mejor que nos puede pasar y lo que más tranquilidad nos debe dar es que así el Eterno autorice a Satanás, seguimos estando en las manos del Eterno, no en las manos de Satanás, que es lo que desafortunadamente el cristianismo ha dejado a un lado y piensa que ya estamos en las manos de Satanás, cuando realmente nunca el control ha sido quitado del Eterno. Más bien él delega funciones, delega autoridad, pero siempre está él bajo el control de todo. En Zacarías capítulo 3 es otro pasaje que nos habla de una escena celestial. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno, y Satanás estaba a su mano derecha para acusar. Lo veíamos en otro audio donde hablábamos de que esa figura de Satanás es de estar ahí pendiente para acusar, para señalarte. Y ya el Código Real o el Nuevo Testamento me da una figura de este diablo o Satanás un poco más en profundidad. Y cuando empiezo a analizar el Código Real, me encuentro con unos pasajes increíbles que me hablan de qué es lo que realmente Satanás tiene con nosotros. Se dice que, por ejemplo, Satanás es el padre de todos los incrédulos. O sea, en Juan capítulo 8, 41 al 44,
Yeshua confronta a los líderes religiosos judíos que creían que eran salvos simplemente porque eran descendientes físicos de Abraham. Yeshua, sin embargo, les quiere decir que si ellos son hijos de Abraham, no solo basta con decir que son hijos de Abraham, sino que las obras de Abraham harían. Entonces, es fuerte porque en el verso 44 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces es un texto muy diciente porque Yeshua identifica a Satanás y a personas que son hijas de Satanás, es decir, que hacen lo que Satanás hace o actúan como Satanás actúa, y lo tilda de homicida desde el principio, incluso de mentiroso, que en él no hay verdad, y es padre de mentira. Y aquí vale la pena resaltar que el texto lo que hace es confrontarme: ¿qué tan veraz soy yo en mis afirmaciones y en mis actos? ¿Será que le doy cabida a la mentira? Pienso que hay mentiras piadosas, que puedo poner una cita a las 7 y llegar a las 7:30, que puedo prometer o comprometerme a algo y no cumplirlo, y realmente esas obras dicen cuál es mi cobertura real. Entonces es muy importante saber que Satanás se caracteriza por el asesinato, por la mentira. Dice Yeshua que no hay verdad en él, y que tampoco la hay en los que hacen estas cosas, porque se identifican es como hijos de él. Es muy delicado esto, ¿no? Es decir que debo tener mucho cuidado, porque el mismo Shaul Pablo lo dijo, que Satanás se disfraza como un ángel de luz, se disfraza. Por lo tanto, no es sorprendente si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Eso se encuentra en 2 Corintios 11, 14 y 15. Así que si Satanás puede disfrazarse, pues sus seguidores también van a tratar de disfrazarse. Y esto es muy diciente del hecho de que debo tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, de quienes realmente son los líderes que yo sigo, y si realmente me están guiando por las escrituras o simplemente tienen una fachada y un disfraz. Es muy diciente la escritura en eso. En 2 Corintios 4, 3, 4 dice: pero si nuestra escritura está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, mire muy bien esta afirmación, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la escritura de la gloria de Mashiach, el cual es imagen de Dios. Entonces, con mucho cuidado, porque no poder ver esa luz de Mashiach, no poder creer que Yeshua no es Dios, sino que refleja la imagen de Dios, puede ser que me tenga con una ceguera que proviene de aquel que engaña. Y estas son afirmaciones delicadas de las Escrituras, porque estamos viendo toda la función de Satanás. Satanás también promueve una falsa adoración, es decir, una idolatría. Si algo hace o ocasiona la molestia en el Eterno, es la idolatría. Entonces en 1 Corintios 10, 19, 20 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios.
y no quiero que vosotros sean partícipes con los demonios. Es un texto en 1 Corintios que me está hablando a la congregación de Corinto, donde había una idolatría muy grande y donde había culto, adoración a los demonios, a los shedim. No es una práctica nueva, es una práctica que se ha transformado, pero que lleva muchos años existiendo. Es decir, Shaul, Pablo, sabía que los ídolos que vemos aún hoy en día no eran dioses reales, eran imágenes talladas de madera, de piedra y nada más. Pero cuando la gente adoraba o adora esos ídolos, realmente están adorando a demonios. Qué fuerte esto, que eso es lo que realmente está detrás de los ídolos. Y es por eso que yo tengo que cuidarme mucho en qué tipo de adoraciones que participo, que es muy delicado. Ahora, son actividades, vuelvo y le repito, donde hay un disfraz, pero realmente lo que hay detrás es adoración a los demonios. Es muy delicado. No es que los propios objetos se convierten en demonios, sino que la falsa adoración en sí está motivada y dirigida por los demonios. Es por eso que Pablo, Shaul, también dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos a nuestro Adón? ¿Somos más fuertes que Él? 1 Corintios capítulo 10, 21, 22. Y para entender esto desde un mejor contexto debemos saber, les repito, que esta carta a la congregación de Corinto está muy relacionada con la idolatría y esa adoración idolátrica. Y lo que Shaul muestra es que detrás de esa adoración idolátrica realmente lo que hay es una adoración, un culto a los demonios, que es muy, muy delicado. Ahora bien, si pienso por un momento, sabemos, hemos identificado un poco a Satanás, quién es, cuáles son sus obras, cómo me quiere engañar, cómo me desvía, cómo me acusa. Lo que tengo que preguntarme es, ¿y cuál entonces será el futuro de Satanás? Porque recuerden que las escrituras son un reloj profético y Satanás también tiene un cumplimiento profético. Entonces, para mirar esto tendríamos que ubicarnos en Marot Elohim, Apocalipsis, en el capítulo 12, el capítulo 20, y podemos ver en estos capítulos, sin entrar en profundidad porque no es el tema, pero podemos ver cómo Satanás será atado, dice el texto, y no será capaz de engañar más a las naciones. Es decir, todo este nuevo orden mundial, todo esto que vemos, la lucha de poder, las guerras entre las naciones, son tema de Marot Elohim de Apocalipsis, que lo veremos en otra ocasión, pero todo este nuevo orden mundial es un tema de que la autoridad que el Eterno ha permitido y ha delegado en ese príncipe de los aires, lo que hacen es simplemente cumplir ese reloj profético de las escrituras para mostrar realmente quiénes están del lado del Eterno y quiénes no. Pero en ningún momento la escritura quiere decirnos que Satanás es Dios, que se manda por sí mismo, que se enfrenta a Dios, que lo puede vencer. No, porque la escritura nos muestra es que tiene que sujetarse al Eterno. Pero lo que sí nos muestra la escritura es que este personaje está ahí para acusar, para señalar, para mirar qué tan firme estoy yo en mi convicción de que hay un solo Dios verdadero, el Dios de Israel, que Yeshua es su Mesías y que yo me voy a esforzar por cumplir esa Torah que Yeshua cumple. Porque, como lo vimos anteriormente, Yeshua lo identificó, homicida y mentiroso. ¿Okay? Entonces, debo estar muy atento a eso. El capítulo 12 de Apocalipsis, pues, tiene una escena que la gente pregunta mucho, y es el dragón enfrente de la mujer. El dragón enfrente de la mujer
Y todo el mundo pregunta si esto es literal, si Satanás es un dragón, porque el mismo texto me habla de que es la serpiente antigua, y lo que yo debo entender, sin hoy entrar en detalles porque no es el tema, es que Marot de Elohim Apocalipsis es un libro que me habla de mucho simbolismo y debo encontrar el mensaje que realmente está. Así que para concluir este tema sobre Satanás, hemos podido ver qué dice el cristianismo, qué dicen los científicos, qué dice el judaísmo, cuál es la perspectiva judía sobre Satanás, también qué se creía para la época de Jesús. Es más, vimos qué afirmó Yeshua sobre Satanás. Podemos ver cómo en Marot de Elohim Apocalipsis 12 y 20 se nos muestra cuál va a ser el fin de Satanás, y como conclusión podemos decir que Satanás es un ser real, o sea, es un ser real, es un ángel creado con un propósito, y que desafortunadamente para él su belleza lo llevó a envanecerse de sí mismo, y eso hizo que se convirtiera en un enemigo, no de Dios, porque Dios no tiene quien le haga contra, sino un enemigo del hombre. Y ahora es utilizado, como bien lo dice el libro de Job, como lo dicen los profetas, es utilizado como ese adversario, como ese acusador, como ese ser que está listo para presentar un informe de nuestros errores, de nuestras fallas. Su actividad actual es engañar a la gente. Yeshua lo calificó de homicida, de mentiroso. Su actividad actual es engañar a la gente, acusar a las personas que quieren hacer esos procesos de Teshuvá correctos, genuinos, llegar a las raíces hebreas, conocer al único Dios verdadero. Afortunadamente tenemos a Mashiach. Afortunadamente y gracias al Eterno tenemos a Mashiach, y con Mashiach tenemos un abogado que defiende nuestro caso. Así que no sienta perturbación, no sienta intranquilidad por todo lo que desafortunadamente se dice de tradición sobre Satanás. No le preocupe ni sus cachos, ni su cola, ni su tridente. Tenga la tranquilidad de que en Mashiach tenemos el abogado que cuando Hasatán cumple su papel por el cual fue creado para ir y acusarnos, inmediatamente tenemos un abogado que viene y habla por nosotros, y ese es Mashiach, ese es Yeshua. Entonces bendito el Eterno por habernos dado a Yeshua, por permitirnos reconocer que hay un solo Dios verdadero y que Yeshua es nuestro Mesías, y que cada vez que usted y yo nos equivocamos y le damos lugar a ese Hasatán para que vaya y nos acuse, como pasó con Job delante del tribunal celestial, tenemos un abogado que es el mejor abogado de todos, el cual se levanta para hacer defensa por nosotros. Y también debemos de tener la certeza de que llegará un momento, como lo dice la Escritura, literalmente, que Satanás será echado al lago de fuego para siempre. Lo importante es saber del lado de quién estamos, saber que hay un solo Dios verdadero, que no existen dos dioses, que Satanás no es un Dios que se enfrenta al único Dios verdadero, que Satanás no puede vencer a Mashiach, que incluso cuando Yeshua fue probado, delante de él le respondió con Torah, con el libro de Barín, y tuvo dominio propio. Que el Señor permita que esos estudios que hemos adelantado sobre la figura de Satanás nos den la claridad suficiente para saber que estando del lado correcto, del lado de la Torah, del lado del Eterno, del lado de Yeshua, como bien lo dicen las Escrituras, ningún arma forjada contra nosotros prevalecerá. Y ni Satanás podrá tomar acción contra nosotros, porque tiene que sujetarse a Dios que lo creó. Y ese único Dios verdadero será el que le dará la autoridad de poder tocarnos o no. Y si así llegase a ocurrir, pues digamos Baruch Hashem, porque no estamos en las manos de Satanás, sino en las manos del Eterno. Shalom.
השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה.